Buen día, Máster. El día de hoy mi grupo y yo le vamos a contar sobre nuestra experiencia con las dinámicas que realizamos la semana pasada y también con la realización del aula abierta. Le vamos a contar todo lo que tuvimos que hacer, todo lo que realizamos, las dinámicas que hicimos, la decoración, etc. Nuestro tema para el aula abierta es el conflicto educativo. Y mi tema específicamente es el control social y la participación ciudadana. El control social es el deber que tienen los ciudadanos, ya sea de manera individual o colectivamente, de vigilar la gestión pública. Esto incluye los recursos, los bienes públicos para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado. Bueno, después de ese pequeño contexto, ahorita sí voy a darle mi experiencia con los juegos dinámicos que realizamos la semana pasada. Para mí, el primer juego de las pelotas fue bastante desesperante porque no era bajo mi propio control. Necesitaba de los demás para poder avanzar. Sí me sentí más agobiada al ver que no podía utilizar mis manos porque sentía que me sentía amarrada y no podía avanzar. Y eso me hizo reflexionar sobre las personas que sufren con esta discapacidad al día a día. Ver que realmente quieren hacer algo y se esfuerzan y tienen que buscar una manera para poder realizarlo. Porque a diferencia de nosotros que fuimos un par de horas, ellos lo viven todos los días. Entonces tienen que sí o sí buscar una manera para poder lograr lo que ellos quieren hacer, para poder hacer la más mínima actividad. Tienen que buscar la forma y la manera. Pero el juego más difícil para mí fue el de la venda, que nos hicieron tapar los ojos, porque ahí sí sentí que yo era una muñeca y me estaban controlando, no podía hacer nada, no sabía dónde estaba, no sabía ni qué estaba haciendo. Eso fue el peor para mí porque no podíamos hablar, no podíamos ver, ni siquiera sabíamos dónde estábamos. Ahí sí fue demasiada desesperación para mí. Eso también es duro si uno se para a pensar en la gente que sufre esto, que repito, a diferencia de nosotros que lo pasamos por par de horas y yo que en una hora la pasé fatal porque me sentía incapaz, ¿no? Ellos tienen que vivir con eso y buscar la manera de poder realizar su día a día, su propia vida. También me puse a pensar que nosotros siempre hablamos de la inclusión de dientes para afuera, pero realmente no lo sentimos. Y eso es porque no lo vivimos, pero entonces no empatizamos lo suficiente. Decimos inclusión, decimos colaborar con todos, que todos se sientan integrados, se sientan dentro de un grupo, pero realmente no lo hacemos. Siempre estamos excluyendo a esas personas que no tienen alguna discapacidad física, las andamos excluyendo. Ese día sí reflexioné bastante de eso porque qué duro y pesado debe ser para alguien que está bien y de la nada pierde alguna de sus extremidades y tienen que buscarse la manera porque tienen que sobrevivir a este mundo como sea. Y esa es mi reflexión. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Amanda Desiree Moína Escobar y hoy les voy a hablar sobre mi resumen del tema de exposición sobre el concepto de conflicto. En el conflicto podemos observar que se extiende por demasiados tipos de ramas, que viene a ser el conflicto familiar, el conflicto con amigos, el conflicto entre profesores y entre más gente que le rodea en su entorno. En el conflicto podemos encontrar también lo que viene a ser lo positivo y lo negativo. En lo positivo que podemos apreciar en el conflicto es que podemos arreglarlo, podemos mejorar en algunas cosas, como por ejemplo en lo que falla del conflicto viene a ser lo que es la comunicación, el respeto y el saber hablar. En el lado negativo es que a veces cuando una persona tiene un conflicto con otra persona no se llega a nada, simplemente que se llega a lo que viene a ser extender más el conflicto y no llegar a un concuerdo. Y lo que yo les voy a hablar ahora es sobre mi experiencia en los juegos que yo realicé. A mí me gustó mucho realizar mis juegos, ya que me ayudó bastante a reforzar lo que viene a ser en mi fluidez en el inglés, en que pude ver cómo puedo
saber mejor cómo puedo diferenciar mejor las cosas, como una frutilla, su color, su característica, su forma, en así su brócoli y entre otros. En esas experiencias a mí me gustó bastante, ya que con eso puedo demostrar que los niños o adultos puedan hacerlo de una buena manera y con más fluidez y que puedan tener un proceso muy excelente con el inglés. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Ricardo Martínez y pertenezco a la carrera de Pedagogía de Idiomas Nacionales y Extranjeros, de la materia de Sociología, Antropología Cultural y Sugestividad. Y mi tema de exposición era la función actual y los retos que hallamos en la educación actual. En este tema abarca bastante situaciones, pero la que más podemos señalar es cómo la exclusión sigue presente hoy en día en nuestros medios educativos, en nuestras entidades educativas, en la sociedad y hasta en los hogares. Señalando esto de aquí, podemos notar que no basta simplemente con decir, no, vamos a mejorar. Porque no podemos mejorar como individuos mientras el sistema sigue igual. Tenemos que transformar todas estas condiciones sociales, tenemos que poder demostrar que hay un cambio real. Siempre tenemos que destacar que es importante un diálogo libre, participativo, donde se pueda demostrar una verdadera inclusión, donde trabajemos de forma colectiva. Nosotros pudimos tener la experiencia de expresar esta situación, este tema, en una exposición que hicimos en clases, donde implementamos actividades, donde implementamos una dramatización inclusive, y vimos también practicando la inclusión con actividades físicas en donde tuvimos que limitar ciertas partes de nuestros sentidos para poder ponernos en los zapatos de los compañeros o de las personas que tienen carencias físicas, ya sea como la vista, ya sea la audición, el habla o cualquier otro tipo de factor que afecte su integridad física o mental. Es algo que nos permite avanzar también, porque es ahí donde encontramos la inclusión colectiva y donde aprendemos a trabajar con el compañero y aceptar las falencias y las virtudes de cada uno de ellos. Les agradezco mucho por su atención. Una buena noche. Hola, soy Oceana Apolinario y voy a hablar sobre las actividades de la semana pasada. La semana pasada en clase realizamos una actividad grupal que la verdad me parecieron súper interesantes y diferentes de lo que normalmente hacemos. Me gustó mucho porque fueron dinámicas pensadas para trabajar en equipo, confiar en los demás y también divertirnos un poco mientras aprendíamos. Una de las actividades fue vendarnos los ojos. Solo una persona podía ver, que era la que guiaba a los demás, y el resto tenía que seguir sus indicaciones para llegar a un punto o cumplir una tarea. Me pareció una experiencia muy curiosa, porque ahí se nota quién asume el rol de líder y sobre todo cómo el grupo confía en esa persona. Hubo momentos en los que se confundían o dudaban, pero con comunicación y paciencia lograban avanzar. Me gustó ver cómo, aunque no podían ver, se apoyaban, escuchaban atentamente, y eso demostró que la confianza y la guía correcta son fundamental para lograr un objetivo común. La otra dinámica fue la de los globos. Todos estaban en fila y tenían que moverse manteniendo un globo justo al frente, sin que se cayera. Parecía sencillo al inicio, pero en realidad requería mucha coordinación, mucho equilibrio y un trabajo en conjunto. Si una persona se movía muy rápido o muy lento, el balón se caía. Y ahí venían las risas y los intentos por mejorar, aunque también muchas veces se frustraban, especialmente cuando tenían que girar. Fue muy entretenido porque, aunque era un juego, mostraba lo importante que es el ritmo y la sincronización dentro de un grupo. En general, estas actividades me hicieron reflexionar sobre lo valioso que es el trabajo en grupo. A veces no basta con que uno haga las cosas bien. Todos tienen que colaborar, escucharse y adaptarse. Me gustó ver el entusiasmo de mis compañeros, cómo se apoyaban y cómo, entre risas, pequeños errores, lograban mejorar juntos. Siento que este tipo de dinámicas ayuda mucho a fortalecer la unión del grupo. Buenas noches, Máster Abraham. Soy Sonia Yolanda Suriciomi, de la carrera Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, segundo semestre C1. Les voy a contar sobre mi experiencia de la actividad
que nos hizo realizar en la semana 9. Para mí fue muy divertido y muy extremo, la verdad. Divertido por la actividad del palo que hay que cogerlo. Fue divertido y competitivo. Eso sí, en la de las pelotas, yo aporté ayudando a mis compañeros a guiarlos, tipo si se iban descarrilando, les decía van chuecos o miren que se les está cayendo el balón, traten de moverse para que se vuelva a acomodar. Eso fue lo que yo estaba haciendo. Ahora, en el momento que me tocó a mí también participar ahí, fue muy, en mi caso, divertido, porque son cosas y nos pone a presión. Son cosas que nos ponen a presión. Ahora, en la segunda actividad, donde nos teníamos que vendar los ojos, me di cuenta que realmente es muy difícil. Obviamente, se sabe que a una persona no vidente se le complica un poco más que a nosotros. Pero en ese momento yo sí me sentí muy vulnerable. Cuando ya mis compañeros me comenzaron a decir que ya tenían que tener cuidado, obviamente ellos también nos tenían que guiarnos, pero nosotros también teníamos que poner de nuestra parte. Y el momento de gatear, en una de esas tropecé con algo y me raspó la rodilla. Entonces por eso yo digo que por esa parte fue una experiencia extrema. Pero eso fue todo. Hola, soy Liz Castillo, cultura docente. Quiero compartir una experiencia que me hizo reflexionar profundamente sobre la empatía y el trabajo en equipo. Realicé 3 actividades con mi docente que me permitieron ponerme en el lugar de personas con diferentes discapacidades. En una de estas actividades me vendaron los ojos. Dependía completamente de mi compañero para llegar a la meta. Sentí seguridad, pero también confianza. Fue una forma poderosa de entender lo que puede sentir una persona con discapacidad visual. Como cada paso depende del apoyo de los demás. La seguridad, la segunda actividad fue aún más desafiante. Tenía que llevar una pelota en el pecho, sin usar las manos, y cada vez que llegaba a la meta se sumaba otro compañero. Si a alguien se le caía, teníamos que empezar de nuevo. Fue intenso, lleno de emociones, me sentía frustrada, limitada y por momentos impotente. Pero también descubrí la fuerza, el trabajo en equipo, la importancia de la comunicación y la solidaridad. Estas actividades me hicieron pensar en las dificultades que enfrentan las personas que no tienen todas sus extremidades. Como futura docente me llevo una lección muy valiosa: la empatía que debe estar presente en cada aula. Debe crear espacios inclusivos donde cada estudiante, sin importar sus capacidades, se sienta acompañado, comprendido y valorado. Esta experiencia me motiva a ser una docente más consciente, más humana y más comprometida con la diversidad de mis futuros alumnos. Hola, soy Vicky Salinas y hoy quiero compartirles mi experiencia jugando algunos juegos con mis compañeros. Estos no solo fueron divertidos, sino que también nos ayudaron a comprender la importancia del trabajo en equipo, la comunicación y la empatía hacia los demás. El primer juego consistía en mantener el balón entre mí y la espalda de mi compañero sin dejar que cayera y sin poder tocarnos directamente. El objetivo era sentir lo que una persona con discapacidad podría experimentar al intentar coordinar sus movimientos con alguien más. Me hizo darme cuenta que es muy importante tener paciencia y cooperación para lograr un objetivo común. El segundo juego fue más desafiante. Caminábamos gateando con los ojos vendados, siguiendo al compañero de adelante sin soltar su talón y sin poder hablar. Este juego me enseñó a confiar en mi compañero
y depender de la guía de los demás. Sentí lo difícil que es coordinarse cuando se pierde uno de los sentidos más importantes y como la comunicación no verbal puede ser clave para lograr la meta. Fue una experiencia de concentración y confianza mutua. El último juego fue con palos de escoba, cuando el máster decía uno teníamos que tomar el palo del compañero de la derecha y cuando decía dos el de la izquierda, si no me equivoco, y teníamos que tomarlo antes que se cayera y si se caía pues ya íbamos quedando fuera. Este juego fue muy divertido y me hizo darme cuenta de lo importante que es la rapidez y la atención que se necesita para poder seguir. Y también me enseñó a reaccionar un poco más rápido y mantenernos atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. En conclusión, estos juegos fueron más que divertidos. No solo nos ayudaron a trabajar en equipo, sino a desarrollar empatía y mejorar nuestra coordinación, confianza y sin duda estas experiencias son muy valiosas. Gracias. Muy buen día, mi nombre es Antonio Alcíbar y el día de hoy voy a hablar acerca del sistema de control social, que es el conjunto de normas, valores y mecanismos que regulan el comportamiento de las personas dentro de una sociedad. En el ámbito escolar, el sistema de control social actúa mediante disciplina, normas y una formación en valores, que lo que hace es orientar a la conducta de los estudiantes para que puedan desarrollarse que haya un buen respeto, en una buena convivencia y en una buena cohesión social. Aparte de esto, de los juegos o los mecanismos que se hablaron la semana pasada, como puede ser el Quizzes o el Wordle, que son dos herramientas muy buenas para poder manejar y aprender más que todo temas de inglés, que son muy buenos para gramática, poder entender cómo se escribe una palabra y cómo poder buscarla, incluso cómo poder pronunciarla, que estoy hablando del Wordle, e incluso el Quizzes, que esto actúa más bien como un buen sistema para desarrollar un mejor sistema cognitivo que permita que podamos entender las preguntas y asimismo fundamentar una respuesta que nos permita ganar, que en eso se basa el juego. Pero aparte de eso, es muy bueno porque nos permite como estudiantes llegar a eso, que es el poder desarrollar una lectura buena, un buen desarrollo cognitivo para poder responder bien las preguntas y que asimismo podamos utilizarlo en el inglés para poder mejorar a sí mismo y poder entender mejor los temas. Eso es lo que les puedo decir. Muchas gracias. Buenas tardes, Máster Laureano. Soy Génesis Armijos de la Cátedra de Pedagogía de Idiomas del C1. Hoy hablaremos sobre el rol de la escuela ante los conflictos sociales. Muchos alumnos ven la historia como algo lejano o sin importancia, como si no tuviera relación con su vida cotidiana. Sin embargo, conocer el pasado nos permite comprender el presente y tomar decisiones más conscientes. Como dice Gómez Saldivia, muchas veces los estudiantes ven los hechos históricos como obsoletos y les otorgan una baja significancia en su vida. Pero en realidad la historia nos enseña a pensar, a reflexionar, a entender por qué somos como somos. También es importante recordar que todos tenemos el derecho a expresarnos libremente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, a investigar, recibir y difundir información sin que nadie la limite. Eso significa que cada voz cuenta y el aula debe ser un espacio donde podamos compartir ideas con respeto y confianza. Sin embargo, muchas veces usamos esa libertad solo para repetir información falsa, sin profundizar, sin investigar. En la educación debemos ir más allá, reflexionar, analizar, investigar, conectar lo que aprendemos con nuestra realidad. El maestro y el alumno son igualmente importantes en ese proceso. El docente no solo enseña, sino que también es una guía, quien nos motiva, quien nos ayuda, quien nos enseña y nos impulsa a seguir aprendiendo cada día. Aprender no es solo recibir información, sino que también debemos profundizar más, dialogar, cuestionar,
y construir juntos el conocimiento. En el aula, cada opinión tiene valor, aunque sea diferente. El conflicto no siempre debe de entenderse como algo negativo que pueda producir violencia o desintegración social si no se maneja adecuadamente. El ejemplo es eso que surge cuando dos o más grupos dentro de una sociedad tienen interés, valores, creencias o valores opuestos, lo que genera tensión o enfrentamientos. Este tipo de conflictos pueden diferenciar entre individuos, grupos sociales, instituciones o incluso naciones. Saben estar relacionados con la desigualdad en la distribución del poder y en los recursos económicos, las oportunidades laborales de reconocimiento social. Por ejemplo, las diferencias entre luchas laborales, la equidad o los géneros o por los derechos, y también sobre las clases sociales. Las diferencias entre clases sociales, las luchas laborales, las demandas de equidad de género o los movimientos por los derechos civiles son manifestaciones claras de conflictos sociales. Sin embargo, el conflicto no siempre debe de entenderse como algo negativo, aunque pueda producir violencia o desintegración social. Si no se maneja adecuadamente, también puede ser positivo y puede transformar en una sociedad. Gracias. En la semana 9 hicimos varias actividades súper divertidas y diferentes. La primera consistía en colocarnos una pelota entre dos personas y movernos sin que se nos cayera. Teníamos que hacerlo hasta formar una fila de todos los integrantes del grupo e ir hasta la meta y regresar. Al principio fue un poco complicado coordinarnos, pero después nos reíamos bastante y trabajamos en equipo para lograrlo. Me gustó mucho porque sentí que todos colaborábamos y nos apoyábamos. La segunda actividad fue con una venda en los ojos. Teníamos que agarrarnos de la pantorrilla del compañero de adelante y gatear hasta llegar a la meta sin poder ver. Al comienzo me dio un poco de nervios, pero fue una experiencia bonita porque aprendí a confiar más en los demás. También me hizo pensar en cómo se sienten las personas que no pueden ver y cómo deben adaptarse para mover o comunicarse. La tercera actividad que realizamos fue la de un palo de escoba. El máster nos decía un número y, por ejemplo, nos decía 1 o 2 y nosotros sabíamos que era la derecha y la izquierda. Y teníamos que movernos rápido para poder agarrar el palo, porque si no nos descalificaban y cada vez quedaba uno menos de nuestros integrantes del grupo. Fue una de las dinámicas donde todos estábamos atentos y riéndonos cuando alguien se confundía o alguien se eliminaba. En general, me sentí muy bien compartiendo con mis compañeros. Me gustó aprender cosas nuevas, darme cuenta de lo importante que es trabajar juntos y también ponerse en el lugar de otras personas que tal vez no pueden ver o caminar. Fue una experiencia diferente, divertida y con mucho aprendizaje. Alba Richard,